lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que cuando usted tiene una lámpara por donde usted va caminando y una lumbrera que le traza el camino que va a recorrer, pues difícilmente se va a caer, golpear, difícilmente se va a extraviar del camino. ¿Qué sucede? Que si usted apaga la lámpara, se aparta de la lámpara, se quita de la luz, pues entonces puede ser confundido. Pero la palabra de Dios es esa lámpara que día a día nos muestra el camino correcto para seguir. Amén. Bueno, qué bendición saludarnos en esta noche. Vamos a levantar nuestra mano y le vamos a decir: Espíritu Santo de Dios, enséñame. En verdad, Padre, en esta noche hemos venido a aprender un poco más de ti. Señor, tu palabra dice que viniste, Señor, a ser discípulos, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir, a crecer, a caminar y a levantarnos cada día más contigo y en el poder de tu amor. Cada día más contigo y en la sabiduría de tu palabra. Cada día más contigo y en la gratitud eterna de tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos la guía número 5 de este discipulado que estamos llevando a cabo, que son 8 guías. Quiere decir que nos faltan 3 martes más y terminamos esta guía. La guía de hoy se llama Los Ministerios, ¿cierto? Siempre cuando nosotros somos nuevecitos y recién entramos al camino de Cristo, nos dicen: ay, ¿qué ministerio tendrá usted? Y de pronto le empiezan a decir: usted es profeta, usted es pastor. Y bueno, uno como que cuando recién llega no entiende mucho. Pero a veces también se nos queda un poco corto el profundizar acerca de los ministerios. Vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, a partir del verso 10. Y hoy leemos todos los pasajes buscando que la revelación del Espíritu de Dios llene nuestros corazones. Amén. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Bueno, la gloria siempre es para la palabra de Dios. Mire, primero miramos que Jesucristo es el dador de los ministerios. Es Jesucristo quien constituye a los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Les aclaro, no solamente hay 5 ministerios, hay ministerios, hay muchos más. Por ejemplo, el ministerio de la intercesión. Estos ministerios son un llamado de Dios al corazón del hombre. Sí, tiene que nacerle en el corazón y es capacitado por la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que nos ayuda a desarrollar los ministerios. No es algo que llegue por momentos, no. Los ministerios son una vocación que crece en nuestro corazón con el paso de los días. Somos formados día a día en el ministerio al que fuimos llamados a medida que nosotros crecemos. A medida que nosotros crecemos en la fe y se desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que consiste en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. A medida que se desarrolla ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, crece el ministerio. Y muchas veces a usted le dicen: pero yo qué ministerio puedo tener, pero yo quisiera saber para qué me llamó el Señor. Y de igual manera como los talentos, los dones, las capacidades humanas muestran en una persona en qué puede desarrollarse profesionalmente, pasa con los ministerios. Me explico. Una persona que le tenga pavor a la sangre, que vea un cortado y se desmaye, ¿usted cree que puede llegar a ser médico? ¿Cirujano? Una persona que le tenga totalmente, que le tenga fobia a las alturas, ¿podrá acaso ser un piloto?
Sí, entonces de igual manera sucede con nosotros en nuestro ministerio. Cada uno de los ministerios ejerce una o muestra unas características específicas. Y en esas características específicas, cuando nosotros al mirar a una persona cómo es su desarrollo, podemos decir, ve, tiene un llamado pastoral, tiene un llamado profético o un llamado de maestro. Y ahora, más adelante, vamos a empezar a estudiar uno a uno los ministerios. La palabra ministerio viene de la palabra ministro, cuyo significado es servidor, siendo así un llamado para el servicio, porque únicamente el servicio desarrolla en nosotros un crecimiento espiritual. Únicamente el servicio desarrolla en nosotros un crecimiento espiritual. Si a usted y a mí nos da pereza servir, si a usted y a mí nos da pereza correr la silla en la iglesia, si usted dice, no, yo no soy servidor en la iglesia, yo no tengo por qué ayudar a recoger una silla o ayudar a entrar una persona, o bueno, cualquier cosa que se ofrezca, difícilmente usted se va a levantar en un ministerio. ¿Por qué es difícil levantarse en un ministerio cuando nosotros miramos ello? Es difícil levantarnos en un ministerio cuando nosotros miramos esas condiciones, porque ministro es servir. Jesucristo dijo, yo vine a servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y cuando la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que ser servidores, no es únicamente con mi semejante, con el hermano de la iglesia, no. Cuando yo recibo un ministerio y dentro de mí se desarrolla un ministerio, yo soy en toda parte ese ministro. Por ejemplo, el que es profeta en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. El que es apóstol de igual manera, de todas maneras. Por ejemplo, el que es médico, ¿será acaso que solamente es médico en la consulta? ¿O será acaso que solamente es médico en el hospital? No, ¿cierto? La persona que presta servicios profesionales como estilista, ¿será acaso que solo puede cortar cabello en su centro de belleza? No. Puede cortar el cabello donde le pasen las tijeras y ya haya una cabeza. Así y así mismo son los ministerios. Una cabeza con pelo. O sea, va a cortar el pelo, no la cabeza, me aclara mi nuera. Eso es lo que sucede en nuestro vivir como ministros de Dios. Cuando usted recibe un llamado pastoral y usted es pastor en todo tiempo, en toda hora, en todo momento y en todo lugar, al igual que los demás ministerios. En Efesios 4 la Biblia nos habla de 5 ministerios. Habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. También dice para qué son. No dice son para vanagloriarse. No dice son para vivir de X o determinada manera. No. La palabra de Dios dice que los ministerios fueron constituidos para la edificación del reino de los cielos. Fueron constituidos con el fin y el propósito de no tener una iglesia latente, o parpadeante, sino de tener una iglesia con una luz firme, con una luz estable y poder llevar la palabra de Dios a todo lugar y en todo momento. ¿Sí? Todo ministro está completamente unido a la presencia de Dios. Nadie puede decir yo soy apóstol pero no busco a Dios, yo soy pastor pero no busco a Dios, porque los dones y los ministerios le pertenecen únicamente a Él. Hay algo que usted tiene que grabarse fielmente en esta noche. Los dones y los ministerios son irrevocables. Lo que Dios da no se lo quita jamás. Si usted tiene llamado a ser apóstol, es un apóstol. Si usted tiene llamado a ser maestro, es un maestro. ¿Qué es lo que sucede? Como solamente se avivan bajo el fuego de la presencia del Señor, si usted no está pegado al fuego de la presencia de Dios, no pasa nada. Un carro es carro todo el tiempo, pero si no lo prende, si no le coloca gasolina, si no lo tiene arreglado, si no le coloca combustible, sigue siendo carro, sí, claro, pero no presta el servicio para el cual fue hecho. Así mismo somos usted y yo. Usted y yo podemos continuar siendo apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, lo podemos continuar siendo, pero si no estamos
empapados de la vid que es Jesucristo, si no estamos desarrollando nuestra vida ministerial en la presencia del Espíritu Santo, no pasa nada. Soy de título, como tener un título colgado, el cual no ejerzo. ¿Me expliqué? Nosotros tenemos que comprender que el hombre por sí solo no puede desarrollar su ministerio. Tiene que ir a la presencia de Dios, que es donde realmente desarrolla su ministerio. Vamos a mirar el ministerio apostólico. Apóstol. Apóstol es aquel que recibe un llamado a enseñar el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? El fundamento de la fe es Cristo. Lo hace por medio de un ejemplo de sí mismo, de servidor. Vuelvo a explicar, no es yo soy apóstol, no, yo demuestro que soy apóstol con mi servicio y con mi entrega a los demás, ¿sí? En todo cuanto emprende se ve el respaldo del Señor. Tiene la capacidad de discipular, de plantar semillas de reino en todo lugar por donde va, de realizar milagros en el nombre de Jesucristo. Es conocido porque la palabra de Dios abunda en su boca y su manera de vivir en Cristo lo demuestra. Son misioneros que establecen iglesias donde el evangelio aún no ha llegado. En el Antiguo Testamento no se conoce que haya existido un solo apóstol, sino que el ministerio del apostolado inicia con los 12 apóstoles que llamó Jesús, que dice que él mismo los llamó apóstoles. Dice en Marcos capítulo 3, del verso 13 al 15, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad y a y a expulsar demonios. Entonces estamos viendo que los apóstoles no existieron nunca antes. Existieron solamente después de que Cristo estuvo aquí en la tierra y él mismo los constituyó. Voy a repetirles rápidamente cuáles son las características de un apóstol. Es un ejemplo de servidor. Se ve el respaldo pleno y absoluto del Señor en todo cuanto hace. Tiene la capacidad de discipular, de plantar semillas de reinos en todo lugar donde nadie puede llegar, de realizar milagros, señales, y tiene la capacidad de ser atendido con mucha facilidad. Es el ministerio apostólico. O sea, una persona que tiene un llamado apostólico tiene una capacidad de liderazgo muy fuerte, muy fuerte. ¿Listo? Vamos a mirar ahora quiénes son los profetas. Los profetas es un ministro conocido desde el Antiguo Testamento. ¿Quiénes pidieron los profetas? El pueblo de Israel. Nace en el momento en que el pueblo de Israel, al escuchar la voz de Dios dando las leyes, los 10 mandamientos y muchas otras cosas más que les enseñó, sintieron temblor, sintieron terror, sintieron angustia. Y en Éxodo 20:19 dice la escritura, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí nace el ministerio profético. Es el temor de escuchar directamente a Dios. El mismo pueblo le dijo, Señor, no me hables. No, háblale a Moisés y que él nos hable a nosotros. Profeta es quien conoce la palabra y visión de Dios y la puede transmitir al pueblo. Con el fin de vanagloriarse, no, con el fin de enseñar, de corregir, de instruir, de levantar, de empoderar. O sea, el profeta es la voz de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la boca de un hombre o de una mujer que realmente se dispuso a escuchar la voz de Dios. Dice la escritura en Hechos capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. El profeta tiene que tener un conocimiento pleno, total y absoluto de las escrituras.
dice, es muy importante aprender a conocer y a escuchar la voz de un profeta. ¿Por qué? Porque si el profeta te está hablando de parte de Dios, tiene toda la capacidad de atraer las bendiciones de Dios a nuestra vida. En este vivir cristiano, mucha gente anhela escuchar hablar a un profeta y corre tras el decir viene un profeta, y nos olvidamos que la mayor palabra profética que nosotros tenemos segura es la Santa Biblia, y en muchas ocasiones da pereza leerla. Por eso mucha gente tiene comezón de oír, y cualquiera que le diga que es profeta quiere escucharlo. Más en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, cuando el pueblo de Israel iba a la pelea, dice la escritura, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Toda persona puede prosperar al escuchar la voz de Dios, seguirla y obedecerla. Y si el profeta es quien trae la voz de Dios y usted lo atiende, pues va a ser prosperado. ¿Sí? El profeta es uno de los ministerios más perseguidos por Satanás. ¿Por qué? Porque a raíz del Dios me dijo, Dios quiere, Dios me pidió, Dios me mandó que haga esto o aquello o determinada situación, a raíz de ello, el profeta busca, muchas veces es tenido como si fuera un ministerio mayor. Y créame que delante de Dios todos somos iguales. O es falso o es verdadero, pero no hay diferencia de mayor a menor. Pero el ministerio profético es un ministerio muy perseguido por Satanás, porque él sabe que si logra confundir a un profeta y en vez de traer la verdad de la palabra de Dios, trae una palabra confusa, entonces va a confundir el pueblo. ¿Sí? Vamos al ministerio de pastores. Los pastores reciben un llamado a ejercer autoridad como servidor de un grupo de personas que han decidido seguir a Cristo para enseñar, para orientar, para escuchar y para acompañar en el camino, en la formación, en la transformación, en el crecimiento. El pastor tiene la capacidad de poder dirigir un grupo de personas. Dice Jeremías capítulo 3, verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastorear no es pararse delante del pueblo y dar una enseñanza. Eso se llama predicador. Y pueden haber muchísimos predicadores sin no ser pastores. Lo que no puede haber es pastores sin ser predicadores. Entonces, el pastor tiene la capacidad de poder dirigir al pueblo y tiene que buscar en la presencia de Dios que Dios moldee nuestro corazón para que lo haga conforme al de Él, para apacentar la grey del Señor a la manera del Señor. Hemos aprendido que el profeta escucha la voz de Dios para transmitir al pueblo. Más el pastor debe buscar permanente y perseverantemente la voz de Dios para guiar al pueblo. El profeta la transmite. Usted verá, si quiere le cree, si no, no le cree. Si quiere le escucha, si no, no le escucha. Y al profeta Dios le demanda lo que dice. Ya dijo, si era su palabra, bendito sea el Señor. Si no la era, va a recibir reprensión del Señor. Pero el pastor tiene que aprender a escuchar la voz de Dios a tal manera que con esa voz pueda dirigir al pueblo, lo pueda sacar de la angustia, de la opresión, ayudarlo a ser mejor, ayudarlo a superarse. Sí, ese llamado debe estar completamente sujeto al Espíritu Santo, porque pastoralmente nosotros damos cuentas a Dios de cada una de las ovejas que Él nos ha confiado. Nosotros jamás damos cuenta de los pecados de las personas que están a nuestro alrededor. Si esos pecados, aún escuchando la enseñanza, saben que no se debe hacer y lo hacen, el pastor es como libre de ello. Pero sí damos cuenta de lo que enseñamos, de la manera como la enseñamos y de todo lo que signifique estar en nuestras capacidades el atender al pueblo del Señor.
Cualquiera, dice en Mateo capítulo 5, verso 19, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. El pastor depende exactamente de Dios en relación a todo lo que enseña. Es por ello que el pastor debe enseñar conforme a la palabra de Dios y no a su conveniencia. El ministerio pastoral también se conoce desde el Antiguo Testamento. Hablamos de Moisés, que dice que siendo Moisés el pastor encargado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces podemos mirar que la escritura os habla de los pastores y de su labor desde el Antiguo Testamento. ¿Me expliqué? Miren, hay un pasaje que lo voy a leer completo de Ezequiel capítulo 34, lo voy a leer a partir del verso 1 y es muy fuerte. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová al Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la pierna inquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de las ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y oscuridad. ¿Por qué tomé este pasaje? ¿Qué me hizo mirarlo? Que a veces nosotros como pastores parece que nos tornáramos canzones. Parece que usted le dijera a ¿por qué no viene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se alejó del Señor? ¿Qué le hice? ¿Qué le disgusta? Entonces uno empieza a decirle así y a llamarlo. Y uno se torna insistente. Y mire, ¿pero por qué? Mire, caminemos a la manera. Mire, ¿por qué? Porque el día de mañana Dios me va a demandar eso a mí. Y yo, en mi caso personal, no lo hago porque me sienta obligada a hacerlo, no, yo lo hago porque Dios me ha enseñado a amar a cada vida, me ha enseñado a amar a cada persona. Pero el pastor no está solamente para recoger diezmos. El pastor está para luchar por su vida. Es real, usted puede no congregarse, pero desde el mismo día que usted decidió un día llamarnos pastores, y vaya aún si a eso le aumentó traer un diezmo, inmediatamente a nosotros delante de Dios como pastores somos obligados en el mundo espiritual a guardar una cobertura alrededor de una persona, y es una cobertura de la que Dios demanda, y es inquietante. O sea, cuando usted decide decirle, en mi caso personal, es que usted es mi pastora. ¿Y usted cómo lo determina? De una de las maneras que lo determina cuando uno lee, diezmo. Yo me estoy comiendo su lanita.
Ya hay de aquellos que se coman la lanita de las ovejas y no le rindan cuentas a Dios por ello. Le aseguro que es muchísimo más fácil dar el diezmo que recibirlo. Yo diezmo. Problema de mi pastor al que yo le diezmo si no me pastorea. Esto es complicado. Y el ministerio pastoral es en sí es el único ministerio que la cuentas a Dios por las ovejas. Es el único ministerio, es el único ministro que se para delante del rebaño y le dice a Satanás: no los tocas, no puedes. Cuando una persona se sale de ese redil, si una persona se sale de la cobertura, de ese amor, de ese refugio, de esa iglesia, de ese campo, de ese abrazo, anda solita. Y solita se puede encontrar un lobo o se puede encontrar una oveja. Sí, solita se puede encontrar un maestro o se puede encontrar un destructor. Solita se puede encontrar un cazador. Eso pasa cuando nosotros cometemos el error de creer que podemos andar solitos porque somos guapos. Si el Señor no lo hubiese considerado necesario, jamás hubiese constituido pastores. Jamás hubiese permitido que se levantaran congregaciones. Jamás hubiesen. El solo hecho que usted asista al lugar donde usted se congrega hace que usted tenga una cobertura fuerte a su alrededor. Pastor, me voy de viaje. Hombre, problema de su pastor, llame: pastor, voy a viajar. Haga el favor de orar. El pastor no le va a preguntar: ¿y de dónde sacó los recursos y cómo va a ser? Y se piensa reír. No, ¿por qué no me llevó? Una pregunta hasta: ¿a dónde va? Y ora: Señor, viene un viaje, va a pasar esto, voy a estudiar, listo, vamos a orar por ese estudio, son tantas cosas que hacen de que haya protección sobre la vida de la persona. Pero ¿por qué les leí todo el pasaje? No, mis amados, si alguien está encima de su pastor, no son las demás ovejas, es Dios. Es Dios. Y usted sí encuentra que viene reprensión muy fuerte contra los profetas porque hablan palabra de su propio corazón. Pero el pastor es aquel que tiene la obligación de mantener el rebaño en el lugar correcto. ¿Sí? ¿Qué es el evangelista? Dice el 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que haya creído humano. ¿Quién es el evangelista? El que predica la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar, en todo momento. El evangelista es acompañado del poder del Espíritu Santo para realizar todo tipo de señales que demuestren el amor de Dios por el pueblo, el poder del Espíritu Santo de Dios derramado en el pueblo. Y no necesariamente debe conocer la Escritura para iniciar su ministerio. Basta su fe y su testimonio para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y eso es realmente impactante cuando nosotros hablamos del ministerio evangelístico. Lo único que usted puede hacer inmediatamente conoce a Cristo es hablar de Él. Es el único ministerio que no necesita preparación. Usted conoció a Cristo y usted puede hablar de Él. En Juan capítulo 4, verso 28-29 dice, 4, 28-29, dice la Escritura. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Ya estaba predicando. Y apenas le había hablado Jesús. Estamos viendo la historia de la mujer samaritana. Apenas le había hablado Jesús. Entonces basta con creer en Cristo y entender lo que está haciendo en mí. Inmediatamente yo puedo hablar de Él. Puedo decir de su amor, de su bondad. Podemos decir que ella fue la primera mujer evangelista de la cual habla. No existían evangelistas antes, porque el evangelista proclama el evangelio y no había evangelio en el Antiguo Testamento. El evangelio viene de las buenas nuevas de salvación de Cristo en la tierra. ¿Sí? Nosotros podemos comprender que cuando el evangelista empieza a hablar de Dios, es el Espíritu Santo quien lo convence y va a empezar, el Señor va a empezar a colocar más personas alrededor de la persona a la que usted habló de Cristo para que sea edificado y levantado en el Señor. O sea, el papel del evangelista es declarar el evangelio. Predica
el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo. Predique, hable de quién es Cristo, no se calle, hable en la mañana, hable en la tarde, hable en la noche, hable de quién es Cristo. Amén. Vamos a mirar quién es el maestro. Es aquel que recibe la explicación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para enseñar la interpretación de ella a la iglesia de Jesucristo. O sea, el maestro es el que es capacitado de una manera sobrenatural para enseñar la palabra de Dios. No sé si ustedes ya se han dado cuenta que muchas veces la lee y no entiende y viene otra persona y se la empieza como a desglosar y usted dice, wow, pero ¿por qué fácil que la entiende? No, es que tiene un don y un ministerio, que es el ministerio de maestro. Esta es una función pastoral de gran importancia, ya que el maestro no instruye únicamente de manera intelectual, sino que edifica a la iglesia por medio de la revelación de la palabra, que puede ser transmitida de una manera dinámica, alegre, segura, que lleve al oyente a ser hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. O sea, el maestro tiene la capacidad de que cuando explica la palabra, el Espíritu de Dios sobre la otra persona le permite entenderla y le permite ser edificado. ¿Sí? Un maestro puede ser preparado para enseñar a otro, pero cuando hablamos de un maestro como ministerio, debemos reconocer que es un don de servicio con una capacidad sobrenatural dada únicamente por el Espíritu Santo, para edificar desde el espíritu al espíritu. Me explico. Una cosa es ser maestro de español, matemáticas, ingeniería. Todo eso usted va a la universidad y aprende para poder enseñar. Todo ingeniero no necesariamente es un maestro. Puede practicar la ingeniería y no enseñar la ingeniería. Pero el maestro de la palabra no puede saber la palabra y no enseñarla, porque entonces no es un maestro. Y como la explicación de la palabra de Dios no está escrita en ningún libro, sino que se la recibe por medio de la revelación del Espíritu Santo, tiene que ir a los pies de Cristo a que el Espíritu de Dios le enseñe. ¿Existen libros que enseñan acerca de la palabra de Dios? Claro que existen, y muchísimos escritos por hombres de Dios, pero le va a pasar lo mismo que le pasa con la escritura. Si no está interesado en tener una relación con el Espíritu Santo, que es el autor y es el que nos enseña, entonces por más especializado que sea el libro de estudio, tampoco lo va a entender. ¿Me hice comprender? Entonces, el maestro debe sentir la pasión por la lectura de la Biblia y estar en constante búsqueda de su revelación para los tiempos presentes, porque sabe que detrás de cada versículo hay un tesoro escondido para hoy. El maestro no se queda con la revelación de la palabra que recibió hace 15 años que conoció de Cristo. No, día a día busca nuevamente ese hablar de Dios por medio de la escritura para poder transmitir a los demás. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 y 12, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repito, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores, 5 ministerios que han sido constituidos por Jesucristo con el fin de la edificación del reino. Entonces, tenemos que tener claro que no es que alguien se inventó, dicen, se hizo pastor para robar, se hizo evangelista, no funciona así. Lo dio Jesucristo, lo aviva el Espíritu Santo. Todos tenemos ministerio, absolutamente todos. Todos, no existe una sola persona en el cuerpo de Cristo que no tenga el ministerio. Ahora, su deber es buscar ese ministerio con el conocimiento de cuál es el desarrollo de cada uno y con la revelación de qué se muestra en su carácter y en su vida para desarrollarlo. Amén.
Precioso Dios, en esta noche te doy gracias, Señor, porque tu palabra es buena, palabra es perfecta, porque en ti descansa, Señor, nuestra alma. Hoy bendecimos las personas que nos ven por el internet, que están siguiendo este discipulado. Te recordamos, Cristo, la vida no es un nombre, es una verdad. Día jueves 6 de la mañana. Un tiempo de oración por Google Meet, día viernes 7 de la noche, tiempo de adoración en la calle Novena Norte, número 1149, día domingo 9:30 de la mañana. Te esperamos para adorar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. No olvides continuar con el reto bíblico que realmente edifica nuestra alma, nuestro espíritu. Estamos en la mitad del libro de Job, estamos viendo cómo los amigos de Job no podían comprender qué estaba pasando y querían juzgar bajo su razonamiento y no bajo la revelación del Espíritu Santo. Mis amados, les amamos. Recuerda siempre, somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad.